39 segundos. Eso fue todo lo que separó los dos terremotos más violentos que Venezuela ha sentido en más de un siglo. Primero, un 7-2. Y antes de que la Tierra dejara de moverse, un 7-5 todavía más grande. Los dos superficiales. Los dos a un paso de ciudades con millones de personas. Y los dos recibieron alerta roja, el nivel más alto que existe. Pero eso no es lo más extraño de esta historia. Porque esa misma noche, el planeta tembló 3 veces, en 3 continentes distintos, en menos de 8 horas. Y hay gente convencida de que todo está conectado. Quédate hasta el final, porque te voy a mostrar qué dice la ciencia de verdad, y cuál es el peligro real que los sismólogos están vigilando en este momento. Empecemos por el miércoles 24 de junio. Eran las 6:04 de la tarde en Venezuela, día feriado, la conmemoración de la batalla de Carabobo. Muchos negocios cerrados, mucha gente en casa o en la playa. Y de repente, el suelo del estado Yaracuy se rompe cerca de San Felipe. Magnitud 7.2. Un terremoto enorme por sí solo. Pero la falla no había terminado. 39 segundos después, un segundo tramo vecino de esa misma falla revienta cerca de Yumare. Magnitud 7.5. Más grande que el primero. Y aquí quiero que entiendas algo, porque este detalle lo cambia todo. Los terremotos no funcionan así. Lo normal es un sismo principal, y después una cola de réplicas más pequeñas que se van apagando con las horas. Lo que pasó en Venezuela tiene otro nombre. Los científicos lo llaman un doblete. 2 terremotos gigantes, de tamaño casi idéntico, prácticamente uno encima del otro. Y cuando ese doblete suma un 7, 2 y un 7, 5, en menos de un minuto, estás viendo uno de los momentos de energía sísmica más brutales que el planeta ha producido en años. Ahora, la magnitud es solo la mitad de la historia. La otra mitad es la profundidad. El sismo principal se originó a unos 10 kilómetros bajo la superficie. Eso es poquísimo. Un terremoto profundo pierde fuerza atravesando cientos de kilómetros de roca antes de llegar arriba. Uno superficial, no. Llega casi intacto. Toda esa energía golpea directo lo que esté encima. Y lo que estaba encima era una de las zonas más pobladas de Sudamérica. Valencia y Maracay a un paso. Caracas a unos 150 kilómetros. El sacudón se sintió hasta en Bogotá, en otro país. El Servicio Geológico de Estados Unidos respondió con su alerta roja, la categoría que reservan para desastres donde esperan víctimas masivas y pérdidas que marcan a un país entero. Y las primeras imágenes parecían confirmarlo. Vuelos suspendidos. Sin luz, sin señal, sin internet en medio país. El gobierno declaró estado de emergencia esa misma noche. Las cifras oficiales de víctimas siguen subiendo mientras los rescatistas llegan a los escombros, y ya se cuentan por cientos los muertos y por miles los heridos. Equipos de más de 20 países volaron a ayudar. Pero para entender por qué pasó esto, y sobre todo, qué puede venir después, tienes que mirar lo que hay debajo de Venezuela. Y créeme, esto te va a interesar. El norte de Venezuela está montado sobre la frontera entre 2 placas tectónicas gigantes, la placa del Caribe arriba y la placa sudamericana abajo. Y estas 2 placas no chocan de frente. Se rozan de lado, como 2 manos frotándose, a lo largo de un sistema de fallas con nombres como San Sebastián y El Pilar, que cruzan todo el norte del país de este a oeste. Ese roce lleva siglos acumulando presión, siglos. Y no es la primera vez que esa presión explota. En 1812, un terremoto en esta misma región destruyó Caracas y mató a una fracción enorme de su población. Fue una de las peores tragedias en la historia de Venezuela. Las fallas que se rompieron este miércoles pertenecen a esa misma familia. En otras palabras, esta zona siempre iba a volver a hacerlo. Las únicas preguntas eran cuándo y con cuánta violencia. Ya tenemos la respuesta. Ahora, hay algo que no pasó, y es igual de importante. Apenas se registraron los sismos, el sistema de alerta de tsunamis activó avisos para el Caribe. Horas de miedo en toda la costa. Pero las alertas se cancelaron poco después. ¿Por qué? Porque esta ruptura fue de movimiento lateral, no vertical. Para generar un tsunami necesitas levantar una columna de agua, empujar el fondo del mar hacia arriba. Cuando 2 placas se deslizan de costado, el mar casi no se entera. El peligro aquí nunca fue el agua, fue el sacudón y los edificios parados encima de él. Bien, pero todavía queda la pregunta más rara de todas. ¿Cómo es posible que 2 terremotos de magnitud 7 revienten con 39 segundos de diferencia? La explicación es elegante y un poco inquietante. Se llama transferencia de esfuerzo. Cuando el primer tramo de la falla se rompió, no solo liberó su energía, también le pasó parte de esa presión al tramo vecino. Y si ese vecino ya estaba cargado al borde de su punto de quiebre, ese empujón fue la gota que derramó el vaso. El primer terremoto, literalmente, jaló el gatillo del segundo. Un efecto dominó, pero con la corteza terrestre.
Guárdate esa idea de la gota y el vaso, porque va a ser la clave de todo lo que viene. Porque esa misma noche, mientras Venezuela se rompía en dos, el resto del planeta hizo algo que puso a media internet a gritar que esto no era casualidad. Míralo tú mismo. Ese mismo miércoles, horas antes, un sismo de magnitud 5, 6, sacudió el norte de California, cerca de Ukiah, en el sistema de fallas de San Andrés. Después vino el doblete de Venezuela. Y apenas unos minutos más tarde, del otro lado del mundo, un terremoto de magnitud 6, 9, golpeó frente a la costa de Japón, cerca de la ciudad de Kuji. 3 regiones, 3 continentes, menos de 8 horas. Y por si fuera poco, todo esto ocurrió mientras una corriente de viento solar acelerado bañaba la Tierra y generaba una tormenta geomagnética menor. Para cierto rincón de Internet, ese calendario es una confesión. El Sol disparando terremotos en cadena. Y mira, la idea no es un invento total. Existe literatura científica real, publicada y muy debatida, que ha buscado vínculos estadísticos entre la actividad solar y los sismos. Algunos investigadores proponen que los campos magnéticos cambiantes podrían inducir corrientes en la roca y darle un empujoncito a una falla que ya está al límite. En la versión más honesta de esa hipótesis, el Sol nunca sería el peso que carga el vaso. Como mucho, sería la última gota. La falla igual necesita siglos de presión tectónica para llegar al borde. Pero cuando miras los números, la hipótesis se desarma. El planeta produce en promedio unos 15 terremotos de magnitud 7 cada año, y más de 100 de magnitud 6. Y las corrientes de viento solar tampoco son raras, llegan una y otra vez, casi cada mes. Cuando dos cosas frecuentes coinciden, no necesitas magia, necesitas un calendario. Es pura probabilidad. Y hay un argumento todavía más fuerte, y está en los propios datos de ese miércoles. Los sismos de Venezuela fueron de deslizamiento lateral, 2 placas rozándose. El de Japón fue lo contrario, una zona de subducción, la placa del Pacífico hundiéndose bajo Japón. El de California, otro sistema completamente distinto. 3 mecanismos diferentes, en 3 puntos opuestos del planeta. Para que un solo disparador externo activara los 3 a la vez, ignorando las miles de fallas cargadas que no se movieron esa noche, tendría que ser un disparador con puntería imposible. Un gatillo real no elige favoritos. Los propios expertos del Servicio Geológico lo dijeron sin rodeos. Los sismos de Venezuela están conectados entre sí y todo lo demás fue coincidencia. Una coincidencia escalofriante, sí, pero coincidencia. Entonces, si el Sol no es el peligro, ¿qué es lo que los científicos están vigilando de verdad ahora mismo? 3 cosas. Y la tercera es la que me quita el sueño. La primera, las réplicas. Se han registrado cientos desde el miércoles y van a seguir durante semanas. Las réplicas no significan que el peligro esté creciendo, son la falla acomodándose en su nueva posición. Pero cada una golpea edificios que ya quedaron heridos por el sismo principal. Por eso las autoridades pidieron a la gente no volver a estructuras dañadas. Un edificio agrietado puede aguantar el primer golpe y caer con el quinto. La segunda, Japón. Después del 6, 9, la agencia meteorológica japonesa lanzó una advertencia muy concreta. Durante la semana siguiente a un sismo grande en esa zona, existe entre un 10 y un 20% de probabilidad de otro terremoto mayor. Esa costa ya produjo el desastre de 2011. Nadie allá está bajando la guardia. Y la tercera, la más seria de todas. ¿Recuerdas la transferencia de esfuerzo? ¿El primer sismo cargando al segundo? Bueno, esa física no se apagó el miércoles. Cuando una falla libera tanta energía, redistribuye presión sobre los tramos vecinos que todavía no se han roto. Y el sistema San Sebastián corre hacia el este, hacia Caracas. Los sismólogos van a pasar meses calculando exactamente cuánta presión se movió y hacia dónde, porque un doblete en los titulares. Compártelo con alguien que viva en zona sísmica, le puede servir más de lo que crees. Y suscríbete, porque voy a estar siguiendo las réplicas en Venezuela y la alerta en Japón. Y cuando los sismólogos publiquen esos cálculos de presión sobre la falla de Caracas, aquí lo vas a saber primero.